Ya, ¿me escuchan ahora o no? Parece que tuve una interrupción. Sí, profe, se escucha. Se escucha. Ya. Bien, vamos entonces al grano, al tiro. El reloj de marea. Entonces, una cosa fundamental, y que lo tengo en todas las presentaciones para que no se me olvide recalcarlo una y mil veces si es necesario, es esta ecuación que está aquí. Y la ecuación dice que si aquí tenemos un fondo, entonces, Profesor, desde el fondo... ¿Aló? no está compartiendo una presentación. Se ve totalmente negra la pantalla. Ya, a ver, vamos. Gracias por la... Sí, parece que no estoy compartiendo. Entonces, para eso, aquí, clic, clic, clic. Aquí, aquí, el reloj de marea. Sí, entonces, una ecuación fundamental, ¿no es cierto?, que habrá que repetirla una y mil veces si es necesario, es que desde el fondo hasta el nivel de reducción de sonda está la profundidad que indica la carta. La carta indica la mínima profundidad con la que ustedes se deberían encontrar. O sea, es el nivel más bajo alcanzado por la marea en un ciclo metónico. Un ciclo metónico son 17 años. 17 años. Entonces, ese es lo que se cartografía. No siempre, es decir, ¿puede haber menos que eso? Sí, puede haber menos que eso. Pero es muy raro, pero de que lo hay, lo hay. Bien. Entonces, siempre la marea está sobre el nivel de reducción de sonda. La altura que tiene la marea sobre el nivel de reducción de sonda es lo que indica las tablas de marea. Las tablas de marea. Eso que está ahí. Entonces, la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda más la profundidad de la carta tiene que ser igual a el calado más el agua bajo la quilla. Y esa es la ecuación que está ahí. No es nada en otro mundo, pero hay que tenerla muy presente. El calado puede ser estático o dinámico. Si es dinámico es más grande que el estático, porque cuando usted avance el buque se chupa y se va para abajo. Entonces aumenta el calado. Nosotros vamos a considerar solamente un 10% del calado, pero la fórmula del squat es un poco más complicada, pero hay que echar el coeficiente de Bloch que no lo han pasado a ustedes, así que vamos a considerar un 10% del calado, que es una fórmula bastante aproximada. Bien, entonces el nivel de reducción de sonda, del nivel de reducción de sonda hasta el fondo, profundidad de la carta. Desde el nivel de reducción de sonda hasta una bajamar. No es que todas las bajamares lleguen ahí. Una bajamar cada 18 años llega hasta acá, pero puede haber una bajamar que llega hasta aquí, otra 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 que llega hasta acá. En un instante específico, el nivel de la bajamar anterior o posterior al instante específico fue este, conforme. Después de la bajamar siempre viene una pleamar. Entonces, desde el nivel de reducción de sonda hasta la altura de la pleamar, no todas las pleamares llegan hasta ahí, no. A veces llegan hasta aquí, a veces hasta acá, a veces hasta ahí, a veces hasta acá, a veces hasta aquí, a veces hasta acá, etc. Pero si el instante considerado está entre esta baja y esta plea, la bajamar inmediatamente anterior al instante considerado llegó hasta aquí, y la pleamar inmediatamente posterior al instante considerado llegó hasta acá. Entonces a esto se le llama altura de la pleamar, y se omite la palabra sobre el nivel de reducción de sonda. Basta que le digan altura de la pleamar y se subentiende que es sobre el nivel de reducción de sonda, conforme. Entonces, aquí tenemos una simple roce de maniobra. Y hay que imaginarse que este es un reloj que gira en sentido reloj. Entonces, si la marea está subiendo, se trabaja a este lado. Y si la marea está bajando, se trabaja a este otro lado. Subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, etc. Entonces, aquí abajo está el nivel de reducción de sonda. Perdón, aquí abajo está la altura de la bajamar. Y aquí se anota la altura de la pleamar. Inmediatamente anterior al instante considerado, inmediatamente posterior al instante considerado, o bien, ¿no es cierto?, si la marea está bajando, este es inmediatamente anterior al instante considerado y este es inmediatamente posterior al instante considerado. Conforme. Entonces, aquí, hora de la pleamar, se anota ahí. Y acá se anota hora de la bajamar, se anota acá.
instante considerado cercano a la pleamar. A su vez, si la marea está bajando, el instante considerado puede estar más cerca de la pleamar o puede estar más cerca de la baja mar. Y si la marea está subiendo, lo mismo. Por ejemplo, aquí está bajando, pero el instante considerado está más cerca de la baja mar. Aquí está subiendo, pero el instante considerado está más cerca de la baja mar. Aquí la marea está subiendo, pero el instante considerado está más cerca de la pleamar. Y ahí tenemos la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda en un instante específico, o sea, en un instante considerado. Entonces, ¿qué tiene que ver la altura de la marea con este puntero? Es de que, usted observa, ¿no es cierto? Si esto va girando, esto está siempre, ese verde está siempre pegado con la punta del rojo. Entonces, cuando está aquí, está subiendo lento. Dejó de subir y empezó a bajar lento, pero aquí baja rápido, 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 lento, 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 lento. Entonces, siempre anda pegado ahí. Entonces, en un instante considerado, si la marea está subiendo y el instante considerado está más cerca de la pleamar, entonces este pedacito de aquí es lo que hay que quitarle a la baja mar para saber la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda del instante considerado. O sea, si la marea está aquí, en ese nivel, a esta altura le voy a... El instante considerado está después de la pleamar, o sea, la marea está bajando, ¿no es cierto? El agua va a estar hasta aquí, hasta ahí. Entonces, la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda va a ser igual a la altura de la pleamar menos esa corrección. La altura de la pleamar menos esa corrección. Si la marea sigue bajando, pero ahora el instante considerado está más cerca de la baja mar, entonces el agua va a estar hasta aquí. Va a estar hasta ahí. Y la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda va a ser igual a la altura de la baja mar, esa es la altura de la marea, el instante considerado va a ser igual a la altura de la baja mar más esta corrección que está aquí, corrección a la baja mar, ¿se fijan? O sea, si la marea está más cerca, si el instante considerado está más cerca de la pleamar, se resta la corrección. Si el instante considerado está más cerca de la baja mar, se suma la corrección. Aquí está subiendo, entonces la marea está hasta ahí. Entonces, evidentemente que la altura de la marea en el instante considerado, que es esta, sobre el nivel de reducción de sonda, va a ser igual a la altura de la baja mar más esta corrección, más esa corrección que está ahí. Pero si la marea está subiendo, igual que delante, pero esta vez está más cerca de la pleamar, entonces el agua va a estar hasta aquí, hasta ahí. Esta va a ser la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda en el instante considerado, y su altura va a ser igual a la altura de la pleamar menos la corrección. Menos la corrección. ¿Conforme? ¿Hay alguna duda hasta ahí o no? No, profesor. Ya, qué bueno. Corrección a la pleamar. Bien, entonces el rango de la marea es la diferencia entre la pleamar y la baja mar. Este rango es variable, por supuesto, ¿no es cierto? Porque no todas las pleas, como les decía, llegan hasta aquí, no todas las bajas llegan hasta acá. Pero la máximo rango que puede tener una marea es lo que se le llama rango de la marea en Syzygia, y ese viene en la tabla. En el extremo derecho del puerto, ahí viene, en la tabla 2, viene el rango de la marea en Syzygia. Entonces, si el rango se le denomina C, el radio de esta circunferencia va a ser C medio. Esta es la mitad del rango, y como todos los radios son la mitad del rango, pues todos los radios son iguales, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la mitad del rango y aquí también tenemos la mitad del rango. ¿Ni una duda está ahí? Conforme. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos hasta la majadería, la corrección siempre se resta a la pleamar o se le suma a la bajamar. No se lo vaya a sumar a la pleamar, porque se sale de aquí el esquema, y si se lo resta a la bajamar también se sale. Bien. Entonces ahí tenemos la corrección a la pleamar. Y aquí es igual esta corrección. Aquí viene lo bueno. Esta corrección va a ser igual a C medio, porque si aquí tenemos C medio, esto también vale C medio. Pero a C medio hay que quitarle esto que está aquí.
y como cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno, esto que está aquí es C medio menos coseno de alfa, de ese angulito que está ahí, conforme. Entonces, C medio menos coseno de alfa. Entonces, la corrección, que es lo que hay que restarle a la pleamar, ¿no es cierto?, va a ser igual a todo esto, o sea, C medio. Y a eso le voy a correstar esto que es C medio coseno de alfa. ¿Conforme está ahí o no? Siempre la corrección va a ser C medio menos C medio coseno de alfa. Sí. ¿Conforme? Bien. Entonces, esta es una de las cosas que tiene que anotar. Corrección es igual a C medio menos C medio coseno de alfa, para que no le quede ni una duda y no... Bueno, si lo quiere demostrar, aquí está la demostración. Pero cuando esté resolviendo el problema, tiene que usarlo conforme. Entonces, calcular la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda a las 6:30 horas del día 28. Entonces buscamos el día 28. Aquí tenemos los datos de la tabla, hora, minuto y metros. A las 6:30. Está entre las 5 y las 11. Está entre una baja y una plea. O sea, la marea está subiendo. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar con el lado izquierdo del reloj. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Marea subiendo. Anotamos. Duración de la llenante. Como están entre medio estos dos, 6:30, claro, la duración de la llenante, siempre la A minúscula es la duración de la llenante. ¿Y por qué le digo la A minúscula? Duración de la llenante. Porque así viene en la tabla 3. La tabla 3 permite hacer todas estas interpolaciones, pero en forma, yo diría, grosera, no centimétrica, y el oficial tiene que saber qué es lo que hace. O sea, esas tablas están hechas para los pescadores, esos que andan protestando en Valparaíso, para él, claro, que nunca supieron que cateto adyacente y hipotenusa por coseno, conforme, tabla 3. Pero si se le olvida lo que es la duración de la llenante o vaciante, va a la tabla 3 y dice con todas sus letras, duración de la llenante o vaciante. Entre paréntesis, ¿vieron las cosas que le subía ahí a la marea o no? A intranet. Sí, están, profe. 1, 2 y 3 y hay ejercicio en el capítulo 4. No, extracto de tabla María dice. Sí, como anexo en el material. Pero eso está desde el principio del semestre. Pero en el último mes le puse ahí mareas 1, 2, mareas 3, que son 3 paquetes de ejercicio. Y además dice extracto de tabla. Entonces, bueno, ya sigamos. Después lo vamos a ver. Entonces, marea subiendo, duración de la llenante. Intervalo entre considerable la hora de la plea o baja más. El B siempre es el intervalo entre el instante considerado y la hora de la plea o bajamar más cercana. Bueno, por supuesto que sí, intervalo es un tiempo, un intervalo, es una diferencia de tiempos. ¿Entre qué? Entre la plea y bajamar inmediatamente anterior y posterior al instante considerado. Entonces, si el instante considerado está entre medio de estas dos, el B, aquí tiene que hacer un cálculo. Normalmente el cálculo se hace mentalmente, pero si quiere lo hacen con calculadora. ¿De qué estará más cerca a las 6:30? ¿De las 5:14 o de las 11:22? 6:30. 5:14. De las 5:14. Claro, está más cerca de la bajamar. Entonces la corrección también hay que aplicársela a la bajamar. No se la vaya a aplicar a la pleamar, no. La corrección se le aplica. Si usted considera que el intervalo considerado está más cerca de la bajamar, la corrección va a ser a la bajamar, pero además necesita el intervalo entre el instante considerado y la hora de la bajamar. Entonces, como pidieron para las 6:30 menos 5:14, 6:30 menos 5:14 y me da 1 hora 16. Y ahí tengo el A y B. El tercer dato, en este caso, es el rango de la marea, el C. El C siempre es el rango de la marea en el instante considerado. Entonces, en el instante considerado va a ser la diferencia entre estos dos, entre la plea y la baja, o sea, 5,23 menos 1,52. Y eso da 3,71.
Luego, la marea está subiendo, trabajamos con el lado izquierdo. Entonces, aquí tenemos el nivel de reducción de sonda. Ese día, la bajamar llegó hasta 1,52 m sobre el nivel de reducción de sonda. O sea, aquí tenemos 1,52 m conforme. Y eso se produjo a las 5:14, conforme. Y la pleamar llegó a, ahí está el 1,52 y 5:14. Y aquí arriba le pongo 5:23 y 11:22 y 5:23, conforme. Entonces, el instante considerado, como está subiendo, tiene que estar al lado izquierdo. Pero, como el instante considerado estaba cerca de la bajamar, quiere decir que está por aquí. Hasta el final del dibujo. Entonces, me hago una regla de 3. ¿Qué dice la regla de 3? 180 grados, que es desde aquí hasta acá. ¿Hay 180 grados? ¿Sí o no? Desde aquí hasta acá hay 180 grados, ¿o no? ¿Hay 180 grados o no? Sí, profe. Ya, conforme. ¿A qué equivale en horas? Equivale a al tiempo transcurrido entre las 5:14 y las 11:32. O sea, 11:22 menos 5:14. O sea, 6:08. 6:08. Siempre eso da alrededor de 6, se fija, igual a la A. Entonces, 180 es A. ¿Cómo? Alfa es el angulito que está aquí, es A. La diferencia entre 5:14 y el instante considerado, o sea, a 1:16. Entonces, alfa siempre va a ser igual a 180 bravo partido por alfa. O sea, alfa va a ser 180A, perdón, 180B partido por A. Alfa, 180B partido por A. Esta es otra de las cosas que tiene que anotar para que la tenga muy pendiente. Ya sabe de dónde salió, así que no necesita tal vez hacer el gráfico para deducirlo cada vez que resuelve un problema de maniobra, de marea. Entonces, téngalo muy presente que el ángulo alfa, ¿no es cierto? Alfa, este ángulo alfa es igual a 180 por B dividido por A. 180B partido por A. En este caso da 37,2, conforme. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí me voy a la ecuación esa que también le dije antes que la anotara. Entonces, aquí tiene la ecuación. La corrección es C medio menos C medio por el coseno de alfa. Y como ya tenemos alfa, y tenemos C que está aquí, hago la operación y me da 0,38. A ver, hágala para ver si pega o no pega. Pega o no pega. ¿Pega o no pega? ¿Alguien me escucha? Sí, pega. Ya, conforme. ¿Alguna duda está ahí? No, profe. Conforme. Entonces, ¿qué hago con esta corrección ahora? ¿Para qué me sirvió? Bueno, esa corrección es eso que está ahí. Esa es la corrección, 0,38. Conforme. ¿Y qué hago con eso? ¿Se los resto al 5,23 o se los resto al 1,52? Ni lo uno ni lo otro, porque si el instante considerado está más cerca de la bajamar, se suma la corrección. Ah, entonces se lo suma al 5,23. No, porque el instante considerado es la baja. El instante más cercano, la baja. El instante considerado está más cerca de la bajamar, entonces se lo tengo que aplicar a la baja. Y por supuesto que no se lo voy a restar, se lo tengo que sumar. Entonces se lo sumo a la baja. Correcto. Entonces, como la altura de la bajamar era 1,52, la altura de la marea desde aquí hasta acá va a ser 1,52 más 0,88, o sea, 1,90 m. Conforme. Sí, profe. Qué bien. Ahí está el 1,90 m.
A ver, otro ejemplo. Calcular la altura de la marea sobre el nivel de producción de sonda a las 12:45 del día 28. Del día 28. Entonces, ahí tenemos el día 28, inspeccionamos la tabla y buscamos las 12:45. Está entre una pleamar y una bajamar, entre las 11:22 y las 17:25, conforme. La marea está bajando. Por lo tanto, eso significa que vamos a tener que trabajar con el lado derecho del reloj de marea. Entonces, la A, duración de la llenante o vaciante. La duración, diferencia de horas, conforme. Entonces, entre 11:22 y 17:25, 17:25 menos 11:22 y me da 6:03. Esa es la A, duración de la vaciante, en este caso, porque está bajando. B, intervalo entre el instante considerado y la plea o bajamar más cercana. Entonces yo digo 12:45, ¿de qué está más cerca? ¿De las 11:22 o de las 17:25? Evidentemente que hacia ojo se entiende al tiro que está más cerca de las 11:22, conforme. Entonces, ¿cuánto es el intervalo entre las 11:22 y las 12:45? Va a ser 12:45 menos 11:22, o sea, 1 hora 23. ¿Conforme? Sí. Y C, el rango de la marea en el instante considerado. Entonces, el resto de estos dos, no, porque el instante considerado no está, el resto de estos dos, sí, porque el instante considerado está entre estos dos. Entonces, 5:23 menos 1:53, perdón, menos 1:56, y le da 3,70 metros. Y ahora vamos al famoso reloj de marea. Si no tiene calculadora, lo puede hacer con alta precisión en una roce maniobra. Eso es lo que, pero si no tiene roce maniobra y tiene calculadora, bueno, se hace un esquema a mano alzada si es que tiene la más mínima sombra de duda. Conforme. Entonces aquí nuevamente tenemos el nivel de reducción de sonda. Luego, ahí tenemos la hora de la pleamar y la altura de la pleamar, 5:23 a las 11:22. Y aquí anotamos la hora de la bajamar y la altura de la bajamar, 1:56, conforme. Entonces, el instante considerado estaba más cerca de la pleamar. De la pleamar. Entonces, ¿lo pongo para este lado o para este otro lado? Voy a trabajar con el lado derecho o con el lado izquierdo, en otras palabras. Ah, Derecho. derecho, muy bien. ¿Por qué? Porque está bajando. Aquí era cuando está subiendo, aquí está... Y ahora, ¿estoy trabajando con la plea o con la baja? ¿Con la plea? Con la plea, pues el instante considerado está más cerca de la plea más, ¿no es cierto? Entonces, esto va a quedar para allá. ¿No es? Ahí está. Ah, no, aquí va a ser la regla de 3 de nuevo. Entonces, horas y altura. Entonces, 180 grados, ¿a qué equivale en este caso en horas? Perdón, en altura. 180 grados, ¿a qué equivale? ¿A, B o C? A. Muy bien. Y alfa, a B. Entonces hace la proporción y nuevamente llega aquí. Alfa es 180B partido por A. Y eso le da 41,2 grados, ¿sí o no? Entonces dibujo un ángulo de 41,2 y quiere decir que hasta ahí llega el agua. 10, 20, 30, 41,2. Entonces ahí le llega el agua. Eso que está ahí es la corrección que hay que hacerle a la pleamar. O sea, a los 5,23 le tiene que quitar este pedacito. Esto que está aquí, C medio por, abre paréntesis, 1 menos coseno de alfa, es exactamente lo mismo que pusimos delante, con la diferencia que delante decía C medio menos C medio por coseno de alfa. Es mejor a mi gusto trabajar con C medio menos C medio coseno de alfa. ¿Por qué? Porque como vamos a ver después, ¿no es cierto? A veces usted tiene que calcular B, para saber la hora a la cual la marea tiene una altura específica. Entonces, para eso tiene que tener muy presente que alfa es 180B partido por A. En fin, con esa corrección. Entonces, hace la ecuación esa y le da 0,46. O sea, C medio
370 dividido 2 menos 370 dividido 2 por coseno de 41,2 x le da 0,46. A ver, hágalo, sin que se le caiga el desayuno arriba de la cama, ¿sí? Lo está haciendo, ¿no? Alguien lo está haciendo. Parece que no. Bueno, seguimos entonces. Entonces, la altura de la marea en el instante considerado es 5,23 menos la corrección. Y como la corrección era 0,46, le resto los 0,46 y me quedó 4,77. O sea, desde aquí hasta, perdón, desde aquí hasta allá hay 4,77. Conforme. Conforme, profe. Sí, profe. Bien. Ya. Aquí tenemos un ejemplo de al revés, o sea, no así que bruto para el revés, pero aquí, ¿no es cierto?, se pide calcular hasta qué hora la marea se encuentra sobre los 4 metros, sobre el nivel de reducción de sonda, bajando. Entonces usted tiene que salir de un puerto donde hay una barra, conforme. Entonces, ¿hasta qué horas puede salir? O sea, en otras palabras, ¿a qué hora la marea tiene una altura de 4 metros bajando? Entonces, 4 metros. Ahí está subiendo, no sirve. Aquí está bajando, aquí tiene que ser. Y aquí está subiendo, no sirve. Entonces tiene que ser entre las 11:22 y las 17:25. Entonces, la A, ¿se acuerda lo que es la A? Duración de la llenante vaciante, o sea, va a ser 17:25 menos 11:22. 17:25 menos 11:22 y le da 6 horas 13. Esto siempre tiene que ser alrededor de 6. ¿Por qué? Porque ya vimos, ¿no es cierto?, que en un día hay 2 pleamares y 2 bajamares. Conforme, o sea, de la plea a la baja deberían ser 6 horas aproximadamente. La B, intervalo entre el instante considerado y la plea o bajamar más cercana. Ni chun ni mu. Ahí sí que queda hablando puras leceras. No sé si el instante considerado por el momento está más cerca de la plea mar o de la baja mar. Pero la C, conozco la C, sí, porque la C es el rango de la marea. Y el rango de la marea es la diferencia entre las dos alturas de la plea y la baja. O sea, 5,23 menos 1,56 y me da 3,76. Conforme. Ahora, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hago? Aquí, de aquí a aquí hay 4 metros. Entonces, ¿por qué? Porque me dicen, ¿a qué hora la altura de la marea va a tener 4 metros? Bajando. Conforme. Ya sé que el instante considerado está más cerca de la pleamar. ¿Por qué? Porque el rango de la marea eran menos de 4. Y lo que yo ando buscando son 4. Pero es que eso depende del 1,56 que esté aquí, porque el 1,56 puede estar por aquí arriba o por aquí abajo. Entonces, si de aquí a aquí hay 1,56 y de aquí a aquí hay 5,23, entonces esta diferencia que es C, el rango, 3,67, lo divido en 2 y se lo sumo al 1,56. ¿Por qué? Para saber a dónde está el medio. 3,57, 1,56 más el rango dividido en 2, 3,67 dividido 2, y me da 3,4, conforme. O sea, desde aquí hasta la mitad hay 3,4, y a mí me ando buscando 4, entonces ahí, por supuesto que el 4 está más cerca de la pleamar, ¿o no? ¿Entiende cómo descubrí si el instante considerado está más cerca de la plea o de la bajamar? Repito entonces. Usted se pregunta, ¿cuánto hay desde aquí hasta la mitad? Desde aquí hasta la mitad hay 1,56 más el C dividido en 2. ¿Por qué? Porque el C es desde aquí hasta acá, en altura, es desde aquí hasta acá. El C medio es desde aquí hasta acá. Entonces, si a C medio le sumo el 1,56, me da desde aquí hasta la mitad. Conforme. Entonces, de aquí hasta la mitad
era más chico, 3, y tanto, menos que 4. Por lo tanto, 4 está pasado a la mitad para allá, porque el 4 se parte midiendo acá. Me piden 4 metros sobre el nivel de reducción de sonda. Entonces el instante considerado está más cerca de la pleamar. Mire qué descubrimiento más colosal he hecho. Conforme. Y esto que está aquí es la corrección a la pleamar que voy a tener que hacerle. Pero como yo ya sé que la corrección es C medio menos C medio coseno de alfa, entonces C medio menos C medio coseno de alfa, entonces C medio C medio menos C medio coseno de alfa. Pero a su vez esta corrección es igual a todo esto, a los 5,23 menos la corrección. Entonces, de aquí para acá es 4. O sea, si de aquí a aquí hay 4 y de aquí hasta arriba hay 5,23, este pedacito vale 5,23 menos 4. ¿Sí o no? ¿Podría ser de otra manera? ¿Entiende hasta ahí o no? Sí, profe, sí se entiende. Conforme. Entonces resulta que conozco la corrección. Descubrí que la corrección es 4. Perdón, 5,23 menos 4, esto que está aquí. O sea, 1,23. 1,23 es la corrección. Entonces, ¿tengo la corrección? Sí. ¿Tengo el C? Sí. ¿Tengo el do? Sí. ¿Tengo el C? Sí. ¿Tengo el do? Sí. ¿Tengo el cos? Sí. ¿Y tengo el alfa? No. Ah, entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo el alfa. Así de simple. Entonces lo paso para este lado. Este se queda aquí mismo. Y este pasa con signo menos para acá. Entonces, pongámosle C medio menos coseno de alfa, aquí ya está despejado. C medio menos coseno de alfa va a ser igual a C medio menos la corrección. Y la corrección es 1,23. Entonces la corrección que es 1,23 le va a quedar eso que está ahí. Entonces despeja el alfa y le da 0,033, le hace un chifcosan serexe y le queda 70,7. 70,7. Aquí se trabaja en grados con una décima solamente. Y aquí era igual alfa, 180b partido por A. Entonces despeja el B. Bueno, aquí lo va a hacer lo que hace piano, pero en fin. Se le olvidó la fórmula. Qué bueno. Entonces lo deduce. 180 grados, esto que está aquí, 180 grados equivale a 17,25 menos 11,22, o sea, dura 6,03. Claro. Y esto que está aquí, ese ángulo que está aquí equivale a alfa. Y si conozco alfa, 70, entonces alfa es a X. Entonces despejo esto partido por esto, y me queda el 2,23. ¿Y de dónde saqué esto? Bueno, ese era B. No, pues 180B. Claro. A y B son horas. A y B son horas. O sea, esto que está aquí es B. Y estos son grados. No, no es con el rango. Aquí es. Entonces, ¿qué hace con esos 2,23? Se los resta a las 11,22. Dale, de nuevo, aquí tenemos el fondo. Aquí tenemos desde el fondo hasta la superficie. Profundidad, no, perdón, hasta el nivel de reducción de sonda, la profundidad de la carta. Entonces, el calado más el resguardo, todo esto que está aquí, el calado más el agua bajo la quilla. El calado tiene que ser igual a la profundidad de la carta más la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda. Y ahí está la ecuación fundamental. Entonces, la primera planilla, el marea 1, son ejercicios nada más que para despejar aquí el calado, el resguardo, la profundidad de la carta, etc. Y el primero está hecho más encima. Si usted ve aquí, este es la planilla número 1, o sea, marea 1. Entonces tiene profundidad de carta, altura de la marea,
calado más squat y agua bajo la quilla. Entonces, ¿cuál es cuál aquí? ¿Cuál más cuál de cuál más cuál? ¿Cuál más cuál de cuál más cuál? Entonces, profundidad de Carter más altura de la marea es igual a esto más esto. Entonces, esto es igual a esto más esto menos aquello. Así de simple, sí, pues, o lo encuentra complicado. 670 más 560 menos 940. Y le da, aquí es 670 más 560 menos 940. Y le quedan 2,90 metros. 2,90 metros. Ahí está hecho el primero ya. Entonces con eso ya está en condiciones de hacerse estos 50. Me imagino que ya los hizo ya, pero si no los ha hecho, creo que todavía es tiempo. Es de esperar. Ya, conforme. No, eso no lo vamos a ver todavía hasta después de la solemne. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicio. Por ejemplo, cálculo de la marea en un puerto patrón. En esas planillas están los fragmentos de tabla de marea, pero yo le subí un fragmento de tabla de marea. Ese fragmento de tabla de marea es un fragmento del fragmento que tienen los apuntes. Pero como los apuntes puede estar un poquito borroso, ahí le quedó clarísimo los números, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer todos los ejercicios de la solemne con esa, y con los ejercicios, si es que les mando más, no valillas, bueno, no sé, todos los ejercicios los vamos a hacer con esa plantilla. ¿Conforme o no? ¿La vieron la plantilla o no? No. Vamos a verlo aquí. Esta es, dice Puerto Montt 2006, y aquí abajo tienen los puertos secundarios. Entonces vamos a usar nada más que puertos de aquí, días y horas de acá. Ahí se lee perfectamente. Uno va a decir que después que no, es que yo tenía esto y que estaba muy borrosa la plantilla. No, aquí está clarísimo. Si quiere lo agranda, por supuesto. Si tú mire cómo se agranda. ¿Está clara o no está clara? Y esa también está clarísima. Profe, en la solemne también se va a ocupar eso. ¿Cómo? En la solemne también se va a ocupar esa tabla. Ah, sí. Sí, por eso que se la subí para que si quiere la imprime, para que la tenga a la mano y no tenga que estar ahí abriendo 8 internet, saliéndose el que se le cerró y que ya, borre la puerta. En fin. Entonces, ya que tenemos abierta esto, aprovecho de echarle otra explicacióncita. O no, volvamos después. Bien, igual que ya lo habíamos explicado, ¿no es cierto? Aquí tiene puertos patrones que dependen de Puerto Montt. El puerto patrón es Puerto Montt, y aquí tienen los puertos secundarios que dependen de Puerto Montt. Entonces, hay que hacerle corrección a las horas de las playas y bajamar de Puerto Montt, y hay que hacerle corrección a las alturas de las playas y bajamar en Puerto Montt para saber la hora y las alturas de la playa y bajamar en el puerto que sale aquí. Entonces, todas estas correcciones traen su signo, pero hay un solo puerto aquí que se llama Ensenada Codigüe, que tiene un signo de por. Entonces aquí no se suma ni se resta, sino que se multiplica por 0,94 o se multiplica por 1,01. Esa es la única precaución que hay que tener. Pero no creo que sea misterioso. Nunca ha habido problemas al respecto. Bien, y aquí tenemos el extracto de Chicago. Entonces aquí me dice, usando el fragmento ese que acabo de mostrar, correspondiente al Puerto Montt que se adjunta, calcular la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda a las horas que se indican. El día 1 de marzo a las 8:25, hora local, zona más 3. Zona más 3. Entonces aquí tenemos el fragmento. Se fija que así, esto lo saqué de los apuntes.
Pero esto es lo mismo que está en el que le acabo de mostrar. Bueno, entonces, lo importante es que se lo puse esto, ¿por qué? Porque aquí salen unos con plomo oscuro y aquí salen unos sin plomo oscuro, o sea, con fondo blanco, llamémoslo así. Y aquí hay unos fondos plomo. Entonces, esto es para sumarle una hora a los datos a la tabla. Cuando tiene fondo plomo, había que sumarle una hora a los datos a la tabla. Había, ¿y por qué? Porque ese año, hasta el año 96 creo que era, conforme importa, en esa época no se cambiaba la hora cada rato, como lo hacen ahora, sino que había un decreto supremo que establecía, ¿no es cierto?, los cambios de hora para todo el año, o sea, horario de invierno y horario de verano. Bueno, y se respetaba eso, pero entre el segundo sábado de marzo al segundo sábado de octubre. Así decía el decreto supremo. Entonces ese se mantuvo vigente como, bueno, era más de 20 años. Más de 20 años. Muchísimo tiempo. Muchísimo. Y después se empezó a tirar decretos supremos que se pasaban a llevar, ese enarbonaban ese decreto supremo y a su vez establecían cualquier hora, y más aún, ahora ya dentro del territorio hay 2 horas, la hora de Magallanes y la hora de lo que no es Magallanes ahora sí. Entonces, ¿cuándo hay que sumarle una hora? Cuando le dicen zona más 3. Si le dicen zona más 4, no hay que sumarle nada, porque la tabla está hecha para la zona más 4. Si le dicen zona más 3, le sumo una hora. Entonces, el 1 de marzo, zona más 3. Le tengo que sumar una hora a los datos de la tabla, conforme. Entonces, anoto los datos de la tabla. Me pidieron para las 8:25. Entonces, 8:25 está entre las 3:27 y las 9:47. Entonces, como está entre medio de estas dos, anoto aquí 3:27 y 8:47 y 9:47. Al lado de 3:27 anoto 7:46 y al lado de 9:47 anoto 0:23. Entonces descubro que el instante considerado está entre una pleamar y una bajamar. Por lo tanto, está bajando conforme. Ahora me pregunto, el instante considerado, ¿de qué estará más cerca? ¿De una pleamar o de la bajamar? Por supuesto que a simple vista se ve que las 8:30 están más cerca de las 9:30 que de las 3:30, ¿o no? Entonces, el instante considerado está más cerca de la bajamar. Por lo tanto, la corrección se la tengo que aplicar a la bajamar para saber. Bueno, entonces ahora todo el problema se limita en saber la corrección que tengo que descubrir. Entonces, esa corrección la vamos a hacer porque necesito A, B y C para la corrección. Entonces, el A es la duración de la llenante o vaciante. Duración de la llenante o vaciante. Entonces va a ser 9:47 menos 3:27. ¿Está bien eso o está mal? ¿Está bien? Ya. La B de Bravo. B. ¿Quién lo quiere la B? ¿Se acuerda o no? El intervalo o diferencia. El intervalo de tiempo, bueno, el intervalo entre el instante considerado y la hora de la plea o bajamar más cercana. Entonces, por supuesto que como está en el cuadrito rojo, no me voy a meter con 8:25 menos 3:27. No, va a ser 9:47 menos 8:25. Esa es la B. Y la C. La C era el rango de la marea, o sea, la diferencia entre las dos alturas, ¿o no? Sí, profe. Bien. Entonces ahora, ¿no es cierto?, saco la corrección al tiro. ¿Y cómo la saqué? ¿Estará bien? ¿Se acuerda la otra cosa que le dije que la anotara? Que el B, es decir, el alfa es 180B partido por A. 180B partido por A. Ahora voy a hacer una cosa aquí. Voy a insertar un cuadro de texto aquí. Acá, ¿cabrá ahí o no? No sé. Ah, pero es que este lo puedo poner para el lado.
Ay, borré el otro. Ah, no está ahí. Entonces aquí le vamos a poner un lechito que sea inicio. Una de las cosas que hay que tener presente es que la corrección es C medio menos C medio por cos alfa. Entonces, aquí le pongo insertar símbolo y el avanza alfa. De ahí nos hace aquí está el alfa. Insertar y cerrar. Entonces, esa es la corrección. Y alfa es igual a 180 por B partido por A. Bueno, eso es lo que hay que tener presente. Ay, ¿por qué me salió esa A? Si yo le había puesto alfa. Ya me confundo. Y lo agrandamos. A ver, la C. Ya, hasta ahí no hay duda, ¿o no? Entonces ahora voy por la corrección. ¿Por qué me salió el D? Ya le hice esta cuestión. Aparecen cosas milagrosas aquí. A lo mejor hay que hacer eso para que desaparezca. Sigue con el dedo, se devuelve. Mira que es medio milagroso esto. Entonces, no importa, ya no sigamos peleando con la cuestión. O sí, no es que. Diga, ahí está bien, ABC, no, pues también está mal esa cuestión. No hay que ir. Ya, para que no aparezca más. Ah, pero vea si pega la corrección. ¿Cómo lo ve? Entonces coloque en su calculadora, primero borre, préndala primero, claro, se la tiene apagada, ¿cómo le va a funcionar? Primero la prende, después le pone 7.27 dividido 2 menos 7.27 dividido 2 por cos, abre paréntesis, 180b, 1.22, 1 hora 22 minutos. Aquí es 180 por 1 hora 22 minutos y dividido por 6 horas 20 minutos. Cierra paréntesis, Excel. Y le quedan 0,80. Está bien. ¿Pega o no pega? ¿Le da a usted o no le da? ¿Le da o no le da? Uy, me quedé sin audio. ¿Alguien me escucha? Chuta. Qué lata. Parece que está funcionando el micrófono. ¿Cómo no me escuchan? ¿Alguien me escucha? Sí, profe, sí se la escucha. Me está tomando el pelo. ¿No quiere escuchar o no puede escuchar? Bien, entonces, hasta ahí vamos con la corrección, 0,80. Bien,
Pero ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la corrección? Entonces, la corrección metros se lo sumo aquí a los 947, nada que ir, nada que ir, son metros, ¿cómo voy a meter con las alturas? Aquí. Ah, entonces se los resto a las 746 porque usted me dijo que siempre había que restárselo a las pleas. ¿Dije eso, no? No. 0,80 es una corrección, por algo lo tengo en un cuadrado aquí, es a la baja. Entonces, se lo resto, a los 0,80 le resto 23. Nada que ir. A la baja le suma los 0,80 porque esta diferencia, esta era B. Esto es la corrección. Si esto es B, esto es la corrección. Entonces, al 0,23 le sumo 0,80. Y ahí me va a quedar la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda, 1,03. ¿Pega o no pega? 80 más 0,23 y le queda 1,03. Conforme. Ah, Conforme, profe. ¿perdón? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿O profe. tienen alguna duda? Ya, qué No estoy bueno. de acuerdo. Qué bueno. Ahora, para la fecha y hora anterior, calcular el agua bajo la quilla en condiciones dinámicas, considerando un calado de 3,80 metros y una profundidad de la carta de 4 metros. Profundidad de la carta. Entonces, la ecuación magistral, la otra cosa de la que había que acordarse es esta: profundidad de la carta más la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda. O sea, esto no depende del buque. Esto no depende del buque, depende de la carta y depende de la tabla de marea. Lo que está bajo el nivel de reducción de sonda es lo que sale en la carta. Lo que está sobre el nivel de reducción de sonda es lo que da la tabla de marea. Pero si hay un buque flotando, entonces eso tiene que ser igual al calado, el calado incluyendo el squat, más el agua bajo la quilla. ¿Podría ser de otra manera? No. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? ¿Conocemos la profundidad de la carta? Sí. ¿Conocemos la altura de la marea sobre el nivel de reducción? Sí. ¿Conocemos el calado? Sí. ¿Conocemos el squat? Sí, un 10% del calado. Y me queda esta incógnita. Entonces el agua bajo la quilla, naturalmente, que va a ser igual a la profundidad de la carta. La profundidad de la carta me dijeron que eran 4 metros. Entonces a los 4 le sumo la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda, que era 1,03. Le resto el calado. El calado eran 3,8. Y como es en condiciones dinámicas, le tengo que restar el 10% del calado. O sea, le vuelvo a restar menos 0,38. Y me quedan 0,85. ¿O no? Ahí está el Sí, 0,85. profe. Conforme. Sí, profe. Conforme. Qué bueno. Calcular la altura de la marea en Puerto Montt el día 2 de enero a la 1:30 hora local. Otro problemita. Entonces, aquí sí que esto está, es un extracto del extracto. Está clarito los números. Día 2 de enero. Conforme. En enero siempre hemos tenido zona más 3, o sea que hay que sumarle una hora a los datos de la tabla. Entonces, día 1 y 2 a la 1:30. La 1:30 está entre las... el día 2 de enero aquí. La 1:30 está entre las 21:30 del primero y las 3:50 del 2. ¿Sí o no? Entonces voy a tener que interpolar entre las 21:37 del primero y las 03:50 del 2. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Conforme. Para las 21:37 del primero, la altura es 1,35. Y para las 3:50 del día 2, la altura es 6,83.
¿Está de acuerdo hasta ahí o no? Y como a mí me están pidiendo para la 1:30 la pongo entre medio. Claro, debería haberle puesto el día 2 de aquí, pero es obvio. El día 2 vale por estos dos. O sea, ahí habría que haber combinado celdas, pero en fin, no importa. 1:30. Y a la 1:30 la altura va a ser esta que está aquí, que no la conozco. ¿O sí? No, pues ¿cómo la conoces? Eso es lo que me estás preguntando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco la A. ¿Qué es lo que era la A? Duración de la llenante o vaciante. ¿Cómo la saco? Es 21:37. No, es 27:50. 4 y 3, 7. 27:50 menos 21:37. 27:50 menos 21:37 y me da 6:13. Como le decía, esto casi siempre da alrededor de 6. Es decir, siempre tiene que dar alrededor de 6. Bueno, siempre que tengo un régimen semidiurno. ¿Se acuerda lo que es régimen semidiurno? Claro, 2 pleas y 2 bajas al día. Después saco la B. ¿Qué es lo que era la B? A ver, ¿alguien se acuerda lo que es la B? A y B son horas. Entonces, ¿qué será la B? Intervalo entre el instante considerado y la hora de la plea o bajamar más cercana. Entonces, la 1:30 está más cerca de las 3:50 o de las 21:87. 1:30, 2:30, 3:30. Menos de 3 horas. En cambio, 21, 22:87, 23:87, 24:87, 25:87, tiene más de 4 horas. Está más cerca de esta o de aquella. De la de abajo o de la de arriba. De la de abajo, la plea. Bien, bien. Entonces va a ser 27:50. No, pues aquí, aquí le pongo 3:50 menos 1:30, no. 3:50 menos 1:30 y me da 2 horas 20 minutos. Ese es el intervalo entre el instante considerado y la hora de la pleamar o bajamar más cercana. ¿Conforme? Sí, profe. Bien. ¿Y la C? ¿Quién lo quiere la C? ¿La diferencia entre estas dos? No, pues esa es la diferencia entre estas dos. Sí, pues esa es la B. O la diferencia entre estas dos. La que ya se acabaron las horas, ahora vienen las alturas. La C es el rango de la marea, o sea, esto menos aquello. El C, 6:83 menos 1:85, igual 5:48. Conforme, rango de la marea. ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Qué bueno. Entonces ahora vamos por la corrección. C medio menos C medio coseno de alfa. Pero como ya sabemos que alfa es 180b partido por A, lo hacemos de un paraguaso y me da 1.69. Profesor, una consulta. Sí, Para corrección, usted va a recomendar siempre ocupar la fórmula que está en pantalla, no la C medio por 1 por 180 partido B por B partido A. mire, no lo entendí, pero estoy tratando de interpretar. La segunda parte le salió medio entrecortada, o por lo menos yo la escuché bien. Sí, es que Pero, le preguntaba que va a recomendar siempre ocupar esa fórmula de corrección, no la con el 1 menos coseno por el sí, alfa. sí, yo cuando sea grande, ¿por qué? Porque por dos razones. Porque en primer lugar hay calculadoras que si usted le pone C medio, abre paréntesis, y ahí pone 1 menos, le da un resultado, pero si le pone C medio multiplicado por abre paréntesis, XXX, y le da otro resultado. Entonces, por eso que yo recomiendo este sistema siempre. Ya, O perfecto. sea, incluso pruébelo, porque a lo mejor su calculadora, y dentro de esas iguales, Sí, o por sea, eso me entró la duda, porque estaba haciendo un ejercicio antes y con la fórmula con menos unos coseno me dio, que era de los del capítulo 4. Pero ahora con lo que está haciendo acá me da con la fórmula de C medio, C medio.
Claro, o sea, con esta que está aquí. Sí, Pero si usted se fija en su calculadora, hágalo de las dos maneras, y con una de las dos maneras, como le digo, a veces hay que ponerle después del C medio por, abre paréntesis, y otras veces no es necesario ponerle el por antes del paréntesis, porque dan distintos resultados. Entonces, por eso es que prefiero yo que usen esta fórmula nomás. Y según motivo. gracias, Y profe. la otra es que a veces hay que despejar el B. Entonces, Sí, hay se un complica ejercicio mucho más, no para sé. buscar una hora, la altura. Claro, para buscar la hora se complica mucho más si usa la otra, porque hay que despejar el paréntesis, tiene que, o sea, primero llega esto y después, en cambio, si usa siempre esta, aunque sea un poquito más larga, pero cuando tenga que buscar B, ya sabe que mirando esta forma, esto lo pasa para allá y esto lo pasa para acá. Después multiplica por 2, Sí. divide por C y listo. Bien, Profe, entonces, ¿cómo? Buena la entonces, pregunta. siempre que se haga una corrección se va a ocupar esa fórmula. No, no, no. Esta fórmula matemáticamente es igual a la otra. ¿Por qué? Porque esto es igual a esto. Entonces yo podría decir, voy a factorizar C medio. Entonces digo, C medio en C medio, C medio. Después, abre paréntesis. Esto, partido por esto, 1 menos C medio coseno de alfa. Entonces me queda 1 menos coseno de alfa. Se fija que si yo le pongo, oye, pero es que es elemental esa cuestión. C medio multiplicado por abre paréntesis, 1 menos coseno de alfa, es exactamente lo mismo matemáticamente que eso que está ahí. ¿Sí o no? Así Sí. que, sí. Entonces, no me digan, ¿no es cierto?, que yo le recomiendo una fórmula, que la otra. No, o sea, ¿les recomiendo usar esta? Sí, pero matemáticamente que son iguales, sí. ¿Y por qué no recomiendo la otra? Por dos motivos. Uno es el que le explicaba, ¿no es cierto?, de que en las calculadoras depende la operación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si usted a algunas calculadoras le pone C medio multiplicado por abre paréntesis XXX, le da un resultado. Pero si le pone C medio, abre paréntesis, XXX, y le da otro resultado, entonces tiene que conocer su calculadora y después, ¿no es cierto?, se puede meter en un lío si no la usa bien. Descubra su calculadora. Con uno de los dos sistemas le va a dar correcto, porque depende del modelo. Depende del modelo de la calculadora. Y el otro motivo es que a veces hay que despejar B. Entonces, para despejar B, si usted tiene C medio, abre paréntesis, 1 menos coseno de alfa, le va a costar más que si lo tiene así. ¿Por qué? Porque si tiene C medio, abre paréntesis, 1 menos coseno de alfa, va a tener que multiplicar C medio por 1, C medio por coseno de alfa, C medio coseno de alfa. Entonces le queda esto que está aquí. Y eso le demuestra que matemáticamente es lo mismo. Pero para despejar B es mejor esto. ¿Por qué? Porque si va a despejar B, este lo pasa para allá y la corrección la pasa para acá. Entonces le queda que el coseno de 180b partido por A es igual a C medio menos la corrección. Entonces después hace el shift, cos, etc. Conforme. ¿Entendió ahora? Sí, profe, gracias. Bien, entonces la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda. Habíamos dicho que el instante considerado estaba más cerca de la de abajo. Entonces, la corrección que acabo de descubrir, que son metros, se lo tengo que aplicar a los 683. Tendría que ser loco para sumársela, ¿no es cierto? Porque si llega hasta los 683, ¿cómo va a dar más? Entonces, siempre la corrección a la plea se le resta, y la corrección a la baja, si lo restara sería de loco, se lo suma, conforme. Entonces, se lo resta a la plea y le queda eso que está ahí, 514 metros. Y ahí le quedó los 514. Calcular la altura de la pleamar, perdón, de la marea en Puerto Montt el día 2 de enero a la 1:30 hora local. Para la fecha y hora anterior, es el mismo que está adelante. Para la fecha y hora anterior, calcular el agua bajo la quilla en condiciones dinámicas, considerando un calado de 3,80 metros y lo fundí acá. Y aquí, entre paréntesis, lo que llegamos delante. Dice, altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda, 5,14 metros. 5,14 metros, se fija, está atrapado. Esto es lo mismo que sale al otro lado. 5,14. 2 de enero, 1:30. 2 de enero, 1:30, 5,14. Conforme. Pero ahora me preguntan el agua bajo la quilla. Agua bajo la quilla en condiciones dinámicas, considerando el calado de 3,80 metros y una profundidad de la carta de tanto. Entonces, nuevamente,
la profundidad de la carta más la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda es igual al squat, es igual al calado, el calado total más el agua bajo la quilla. El calado total va a ser igual a 380 más 0,38, el 10%, conforme. Entonces despejo el agua bajo la quilla. Me queda que es la suma de estos dos menos esto. Y me da 4,76. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Qué bien. Qué bien. Profesor, una consulta, Seguro. pero conceptualmente, una consulta conceptual. ¿Altura de mar no es lo mismo que altura de marea? No. No, porque altura de... Porque yo me guié por una fórmula después de calcular la altura de marea, por ejemplo, del ejercicio. Ocupó una que dice altura de mar es igual a la profundidad de la carta más la altura de marea. Entonces, ese resultado lo ocupo para sacar el agua bajo la quilla. Ya, conforme. Entonces, en ese caso debe ser lo mismo. A lo mejor mar le faltó la EA, marea, sobre el nivel de reducción de sonda. Es que a veces se abrevia la cuestión. Ya. Yo aquí le estoy poniendo con todas sus letras para que no quede ni una duda, pero en las tablas de marea misma habla de la altura de la marea solamente. ¿Se fija? Pero no le ponen todo con... Pero en la misma tabla, si usted la ve ahí, le sale a la altura de la marea, no. Pero se supone que es sobre el nivel de reducción de sonda. Conforme. Conforme. Ya. Entonces, cálculo de la marea en puerto secundario. Secundario. Calcular la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda en Schumilden. Siempre aquí se le pone un paréntesis con 543, o por lo menos yo se lo pongo. ¿Por qué? Porque en no pocas oportunidades a usted le preguntan, oye, ¿cómo está la marea en Schumilden? Por supuesto que usted dice, ¿y a dónde está esa cuestión? Entonces usted se va para el índice, al índice de la tabla de marea. Si se va para el índice, entra con la C, CA, CB, CB, CD, CH, Schumilden, listo, encontró Schumilden y va para el lado y le dice 543. Entonces usted va a buscar la página 543 y se le acaba la tabla. La tabla llega hasta la 153, ¿no? Chanfles, se volvieron locos estos gallos. No, ¿quién lo quiere? El 543. El 543 es el número de orden con que figura en la tabla 2. En la tabla 2 están ordenados por número, de norte a sur. Entonces ahí está el 543, Schumilden, y encuentra los datos. Pero primero hay que buscar el puerto patrón. Entonces, cuando veamos la otra tabla, se lo voy a mostrar. Dice el 4 de enero a la 1:15 hora local. Enero zona más 3, se le suma una. Si no le dicen nada, súmele una nomás. Conforme. El día 3 de enero a las 1:15. Perdón, el día 4, el 4 a la 1:15. Está entre las 23:15 del 3 y las 5:27 del 5. Perdón, del 4. Conforme. Entonces, aquí vamos llenando este cuadro. Esto lo debería haber puesto encima, pero en fin. Lo puse aquí. Está repetido, pero se fija que el formato es el mismo. Entonces ponemos 23:15, 23:15 y 5:27. Al lado de 23:15 anoto la altura de la marea en Puerto Montt. Horas, alturas. Puerto Patrón, diferencia, puerto secundario. Puerto Patrón, diferencia, puerto secundario. A 23:15 en Puerto Montt hay 1.42 metros de altura. Y a las 5:27 horas de Puerto Montt hay 6,52 metros de altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda. Conforme, pero ahora mismo me están preguntando Schumilden a las 01:15. Por supuesto que aquí debería ponerle, tengo que llenar esto y esto otro. Conforme. Lo mismo. Me voy a la tabla 2. En la tabla 2, Schumilden, 543. Entonces, aquí está el numerito que le decía, ¿se fija? Que sale en el índice.
Entonces, si en el índice le dice 543, tú tienes que tum, Chumilden, 543. Entonces aquí sale que a la hora de las pleamar tengo que restarle 6 minutos. A la hora de las bajamar también tengo que restarle 6 minutos. A la altura de la pleamar tengo que restarle 90 centímetros. Y a la altura de la bajamar en Puerto Montt tengo que restarle 50 centímetros. Conforme. Entonces ahora voy llenando. Esto que está aquí, ¿es plea o bajamar? Es bajamar. ¿Por qué? Porque en Puerto Montt, 1.42, ¿se fija? Esto es lo que teníamos delante, pero esto no lo teníamos. ¿Qué es lo que le hago a la altura de la pleamar? A esta de Puerto Montt para transformar en altura de Chumilden. Como es plea, le resto 0,06. Aquí, a las horas, le resto 0,06. Conforme. Y ¿qué le hago a las horas de las bajamares? ¿Qué le hago a esta hora? A ver, perdón, estas son horas. ¿Qué le hago a la hora de la pleamar? Le resto 6 minutos. ¿Qué le hago a la hora de la bajamar? Le resto 6 minutos también. Conforme. ¿Qué le hago a la altura de la pleamar en Puerto Montt? A la altura de la pleamar tiene que restarle 0,90. Entonces, le resta 0,90. ¿Qué le hago a la altura de la bajamar en Puerto Montt? Le resto 0,50. Le resto 0,50. Conforme. Esta disposición de cálculo está en la tabla de marea. O sea, está calcada lo que sale de la tabla de marea. La tabla de marea americana es igual a esta, pero la tabla de marea inglesa es distinta, no tiene este sistema. Después en la solemne vamos a ver la tabla inglesa, en fin, todo lo que alcancemos a ver de marea. Pero hasta ahí hay alguna duda o no. No, profe, se entiende. Hay que tener mucho cuidado. No le haga las correcciones de las bajas a las pleas ni de las pleas a las bajas. Entonces, por ejemplo, hora de la plea en Puerto Montt, restarle 6 minutos. ¿Dónde está la hora? ¿Será esta o aquella de la pleamar? Esta de abajo. Entonces a la de abajo tengo que restarle 6 minutos. Hora de la baja en Puerto Montt, menos 6 minutos. Hora de la baja en Puerto Montt. Entonces a esta le resto los 6 minutos. Correcciones a las alturas. Altura, ¿qué le hago a la altura de la plea en Puerto Montt? Menos 90. Altura de la plea, de esta, en Puerto Montt, le resto los 0,90. Altura de la baja en Puerto Montt, le resto 0,50. Le resto 0,50. Conforme. No crea que esto vaya en ordenado, ¿no es cierto? Que siempre la primera es para la de arriba y la segunda es para la de abajo. No, porque como en este caso le puse el ejemplo porque están al revés, o sea, aquí va de baja a plea, va subiendo. Pero si fuera subiendo, aquí sí que sería esta primero y esta después, porque si va bajando son al revés. Bien, y ahora es cuestión de sumar. Entonces, 23 menos 15 menos 6, 15 menos 6, 23,09. 5,27 menos 6, 5,21. 1,42 menos 0,50, 0,92. 6,52 menos 0,90, 5,62. Conforme. Entonces ahora trabajo nada más que con esto y con esto. Lo mismo que antes. Y el procedimiento es igual. Entonces, esto está copiado del anterior. Entonces, la A, se fija, voy a trabajar nada más que con esto y con esto, con Chumilden. La A, duración de la llenante o vaciante. Bueno, si yo calculo en este caso esto menos esto, me va a dar lo mismo que esto menos esto. Pero no vaya a ser este menos esto, porque si es distinta la corrección que al embarrado. Entonces, es esto menos aquello. Pero ¿cómo? Me da negativo. Bueno, si le da negativo, le suma 24. O bien le pone 29, porque 24 más 5 son 29. 29, 21, menos 23,09. 6,12. Alrededor de 6, conforme. ¿Está de acuerdo? ¿Está ahí o no? Sí, profe. Qué bueno. Y la B. Aquí tengo que discriminar si el instante considerado está más cerca de la pleamar o de la bajamar. Como tengo la hora, la 01:15, estará más cerca de las 5 o de las 23. 23 a 24 a 1. Evidentemente que está más cerca de esta. Y esta es la bajamar. Entonces, es 25:15 menos 23:15. 25:15 menos 23,09. Perdón. Es 25
25.15 menos 23.09. ¿No ves? Ya casi meto las patas y me meto aquí. No, tiene que trabajar nada más que con esto. 25.15 menos 23.09, 2.06. Y la C, el rango de la marea, va a ser esto menos eso. 5.62 menos 0.92. O sea, 4.70. Y la corrección, entonces aquí coloco C medio, para no equivocarme, le coloco 4,7 dividido 2, menos 4,7 dividido 2 por cos, abre paréntesis, 180, 2 horas, 6 minutos, partido por 6 horas, 12 minutos, exe, y me quedan 1,21. ¿Sí o no? Ahora, si quiere, calcule el alfa separado, ¿no es cierto? Y después le pone coseno de alfa, no me lo guarda en una memoria, y como quiera, pues, queda a gusto del cliente. Conforme. Sí, profe, claro. Bien. Entonces la altura de la marea va a ser, la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda, por supuesto, va a ser, como la corrección era la baja, a los 0,92 le tengo que sumar la corrección, y la corrección era 1,21, entonces 0,92 0,92 más 1,21. Aquí 0,92 más 1,21. $0,92 más 1,21. 1,21 más 0,92. 2 y 1, 3. Sí, pega. 2 y 9, 11. Sí, 1 y 1, 2. Conforme. ¿Están de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profesor. ¡Qué bien! Calcular la cantidad de agua bajo la quilla en condiciones dinámicas si el calado es tanto y la profundidad cartografiada es tanto. Entonces ya resolví todo lo relacionado con la naturaleza. ¿Cuánto tengo desde el fondo hasta la superficie? Desde el fondo hasta la superficie tengo la profundidad de la carta más la altura de la marea sobre el nivel de reducción de sonda. Entonces, por supuesto que a eso le tengo que restar el calado y el squat. Entonces, a los 3 metros de la carta le suma los 2,13. ¿Por qué le puse los 12? No importa, es 2,13 ya. Dejamos el tiro, no, es cosa que pierdo un minuto después. 2,13. A ver. 3 más 2,13 menos el calado. El calado era 3,65, dice, sí. 3,65 y menos 0,37 y le queda 1,11 y aquí le queda 1,11 y el manso 6. ¿Qué le parece? No, esto no voy a pasar más materia ante la solemne, el resto lo vamos a ver después de la solemne. Para que sea ampliamente recuperatoria. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto calcular el agua bajo la quilla en Puerto Patrón y calcular el agua bajo la quilla en Puerto Secundario. ¿Qué le parece? ¿O no? ¿Alguna sombra de duda con algún tema?
hay que tener presente, bueno, si se lo olvida, va a tener que deducirlo, que la corrección es C medio menos C medio coseno de alfa, y que alfa es 180 B partido por A. Aquí en vez de cor, pongámosle punto, y aquí, ahí está la figura. Entonces, además de la ecuación fundamental que está aquí, ¿no es cierto?, que profundidad de la carga más altura de la marea sobre el nivel de presión de sonda es igual al calado total más el agua bajo la quilla. Entonces, y por otra parte hay que tener presente que la corrección es C medio menos C medio coseno de alfa y que alfa es 180 por B partido por A. ¿Qué le parece? Y con eso está en condiciones de calcular la cantidad de agua bajo la quilla en cualquier puerto, ya sea patrón y o secundario. Conforme. Y hasta aquí entra para la solemne del lunes subsiguiente, o sea, tiene 15 días para marearse haciendo problema marea. Pero va a tener que inventarse porque no le voy a mandar más de los que están en la planilla. Hay uno, como digo, la 1 es completamente de esto. La 2 se trata de calcular la altura de la marea en un puerto patrón. O sea, solamente lo que tiene que practicar es la altura de la marea en un puerto secundario. No le voy a preguntar código porque para no hacerles trampitas, porque a algunos les va a tocar por y a otros les va a tocar más. Entonces, pues, les toca a todos con por, con código, como código uno solo. Ya. Después de la solemne, a lo mejor sale un codiguazo en el examen. Bien, no hay más duda. ¿Quiere repasar algo? El reloj de marea. En 5 minutos. Profe. Dígame. Entonces, en la solemne va a entrar mareas y el esquema 10. No, entra todo, por si no lo entendí, pero algo que entra marea, me dijo, claro que entra marea, todo lo que hemos visto de marea, no lo que no hemos visto, por supuesto. Y por supuesto que todo lo anterior, siempre entra todo lo anterior, no me vas a decir que no sabía lo que era la latitud porque eso había entrado en la prueba anterior, nada que ir. Y lo que vimos en la prueba anterior era las estimas, o sea, tenemos 10 estimas más 2 mareas, hay 2 tipos de problemas de marea por resolver, que son altura de la marea en puerto patrón y altura de la marea en puerto secundario, con la tablita esas que se le subía a la intra, y decir, a información general del curso. Apuntes. Esa era la duda, ¿o no? Sí, profe, gracias. ¿Qué más? Bien, pues no habiendo nada más que agregar, quitar ni modificar, vamos por cerrada la sesión. A ver cuántos hay presentes. Vamos a ver. Hay 33. Bueno. Y el resto estará votando el ramo con el señor Barahona. No sé, no está en reunión el señor Barahona los días lunes a esta hora. Bien. Entonces será hasta el lunes 8. Conforme. Lunes 8. Bien. Me puede hacer las consultas por el correo institucional. Bien, hasta luego. Dejamos de grabar. Y abandonamos la sesión.